Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 8 de julio. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones en esta nueva mañana. Hoy meditaremos en una de las oraciones más profundas registradas en toda la Escritura. Es una oración que nace de un corazón quebrantado, arrepentido y consciente de su necesidad de Dios. En un mundo donde muchas personas intentan ocultar su pecado, justificarlo o minimizarlo, este pasaje nos enseña que la verdadera restauración comienza cuando reconocemos nuestra condición delante del Señor y buscamos una transformación que solo Él puede producir. El versículo que estudiaremos dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo capítulo 51, versículo 10. Estas palabras fueron escritas por el rey David después de uno de los episodios más oscuros de su vida. Según 2 de Samuel versos 11 y 12, David cometió adulterio con Betsabé y, para ocultar su pecado, ordenó la muerte de Urías, su esposo. Durante un tiempo intentó guardar silencio, pero Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Al escuchar la reprensión divina, David no endureció su corazón, reconoció su culpa, confesó su pecado y escribió este salmo como una expresión sincera de arrepentimiento. Este contexto es fundamental porque nos muestra que el Salmo 51 no nació de una simple emoción pasajera. Nació de un corazón quebrantado por haber ofendido a Dios. David comprendió que su mayor problema no era perder el reino, el prestigio o la aprobación de las personas. Su mayor dolor era haber pecado contra el Dios Santo. Cuando llegamos al versículo 10 encontramos el centro de su oración. David comienza diciendo: Crea en mí. El verbo crear proviene del hebreo bara, una palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza exclusivamente para las obras de Dios. Es el mismo verbo empleado en Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto tiene un profundo significado. David no está pidiendo simplemente que Dios mejore su comportamiento. Está pidiendo una obra creadora, sobrenatural y exclusiva del poder divino. Él reconoce que el problema del pecado es tan profundo que solo Dios puede producir una transformación verdadera. Esta verdad sigue siendo vigente para nosotros. Muchas personas intentan vencer el pecado únicamente mediante fuerza de voluntad, disciplina o promesas personales. Sin embargo, la Biblia enseña que el problema del hombre está en su corazón. Jeremías capítulo 17, verso 9 declara que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por eso el cambio que necesitamos no es superficial, sino interno. David continúa diciendo: un corazón limpio. En la Biblia, el corazón representa el centro del ser humano, los pensamientos, deseos, emociones, decisiones y voluntad. No está hablando del órgano físico, sino de la parte más profunda del hombre, el hombre interior. El adjetivo limpio significa puro, libre de contaminación moral. David comprende que el pecado primero ensucia el corazón antes de manifestarse en las acciones externas. Jesús confirmó esta misma verdad en Marcos capítulo 7, versos del 20 al 23, cuando enseñó que los malos pensamientos, adulterios, homicidios y toda clase de pecados salen del corazón del hombre. Esto nos recuerda que la lucha contra el pecado no comienza únicamente evitando ciertas conductas externas. Comienza permitiendo que Dios transforme nuestro interior. Muchas veces queremos cambiar nuestras acciones sin cambiar nuestros deseos. Pero Dios obra desde adentro hacia afuera. Después David añade: y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renueva comunica la idea de restaurar, hacer nuevo o devolver algo a su condición correcta. David sabe que el pecado había afectado su comunión con Dios, debilitado su vida espiritual y desviado su caminar. Cuando habla de un espíritu recto, se refiere a una disposición firme, constante, estable y fiel para obedecer al Señor. El pecado vuelve inestable al creyente. Produce doble ánimo, culpa, temor y debilidad espiritual. Por eso David no pide solamente perdón. También pide estabilidad espiritual para volver a caminar en obediencia. Esta petición encuentra su cumplimiento pleno en la obra de Cristo. Bajo el nuevo pacto, Dios promete en Ezequiel 36, verso 26, os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. A través del Espíritu Santo, Dios no solamente perdona al creyente, sino que transforma progresivamente su carácter para parecerse cada vez más a Cristo. Aquí encontramos una enseñanza fundamental para la vida cristiana. La lucha contra el pecado nunca consiste únicamente en evitar hacer lo malo. Consiste en depender diariamente del poder transformador de Dios. El creyente verdadero continúa enfrentando la presencia del pecado mientras vive en este mundo. El apóstol Pablo describe esa batalla en Romanos 7, mostrando que existe un conflicto constante entre la carne y el deseo de agradar a Dios. Sin embargo, Romanos 8 nos recuerda que el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir en obediencia y vencer el dominio del pecado. Cada día necesitamos acercarnos al Señor con la misma actitud de David. No justificando nuestras faltas, no comparándonos con otros, no ocultando aquello que Dios ya conoce, sino confesando nuestro pecado con sinceridad y permitiendo que Él examine nuestro corazón. La verdadera santidad comienza cuando dejamos de preocuparnos únicamente por nuestra apariencia espiritual y empezamos a preocuparnos por la condición real de nuestro corazón delante de Dios. Quizá hoy luchas contra pensamientos impuros, orgullo, resentimiento, ansiedad, ira, desánimo o alguna tentación persistente. Este versículo nos recuerda que Dios no abandona al creyente arrepentido. Él sigue transformando vidas. Él sigue restaurando corazones. Él sigue levantando a quienes se humillan delante de su presencia. Nuestro crecimiento espiritual no depende de nuestra perfección, sino de permanecer cerca del Señor, confesando nuestros pecados y permitiendo que su palabra renueve diariamente nuestra mente. Por eso cada mañana es una nueva oportunidad para decir como David: Señor, hoy necesito nuevamente un corazón limpio. No basta con haber tenido una buena relación con Dios ayer. Cada día debemos buscar su presencia, alimentar nuestra comunión con Él mediante la oración, estudiar su palabra y depender del poder del Espíritu Santo. La lucha contra el pecado no termina mientras vivamos en esta tierra, pero tampoco estamos solos en esa batalla. Cristo venció el pecado en la cruz, y quienes pertenecen a Él reciben el poder necesario para caminar en obediencia. Que esta sea también nuestra oración cada día, no solamente, Señor, perdóname, sino, Señor, transfórmame. Porque un corazón transformado siempre producirá una vida transformada. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces fallamos en pensamientos, palabras y acciones. Tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Te pedimos que, así como escuchaste la oración de David, también obres hoy en nuestra vida. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Ayúdanos a odiar el pecado, a amar tu santidad y a depender cada día del poder de tu Espíritu Santo. Danos fuerzas para vencer la tentación, perseverar en la obediencia y reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hagamos. Que nuestra vida glorifique tu nombre y que cada día caminemos más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén.